Ok, muy buenas noches a todos. Son 8:31 del jueves 29 de mayo de 2025. Les agradezco a todos ustedes que se están incorporando a esta sesión de plática de los días jueves que está organizando la Asociación Nacional de Gestión Integral del Riesgo, ANGIR, para nivel nacional. Les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas con este tema que se llama Protección Civil en las escuelas, aprobada o reprobada. Este, en esta ocasión nos va a dar la exposición el maestro Roberto Castro. Él es justamente una persona que tiene una cualidad especial y una expertise en específico para impartirnos esta plática. En primera instancia, pues ahora sí no sé qué va primero, qué va después. Lo voy a poner en función de, creo que son, bueno, es que las dos son sus pasiones, pero primero su formación académica. Él es maestro normalista y ha estado al frente de Salón durante muchos años y ha estado también como parte del cuerpo directivo en varias escuelas. Actualmente es el director del colegio suizo, aquí en la Ciudad de México. Pero independientemente de eso, también es maestro en coaching, tiene una gran experiencia en el ámbito de conferencias y por el otro lado, tiene la peculiaridad, no sé si ya eras profesor cuando ya estabas en Radio Brigada, Este, casi de la mano. ok, él fue socorrista en Radio Brigada Cruz Ámbar de la República Mexicana. No te iba a dejar de mencionar tu pasado banano, ¿eh? Sí, fue miembro de Escuadrón SOS de novena generación, donde estamos aquí tres miembros de esa generación en el año de 1986, técnico en urgencias médicas también del Escuadrón SOS. Este, quiero también resaltar, fue de los que fue el que tuvo la mayor calificación en ambos, en la escuela y en la Academia de Paramédicos, en el Escuadrón SOS, o sea, el loteto no se le ha quitado nunca, este, y además de eso, actual, y no ha dejado del servicio de atención prehospitalaria, desde ese entonces sigue en el servicio activo de la atención prehospitalaria, y de hecho es certificador, conocer, certificador de paramédicos y ¿cómo se llama? Primeros respondientes. Pues sin mayor preámbulo, como se darán cuenta, quien nos va a platicar sobre cómo se vive la protección civil desde la parte, desde la otra ventanilla de lo que hacemos los responsables oficiales de protección civil, cómo lo sufren, si me permiten la expresión, quienes administrativamente tienen que cumplir con un trámite, pero también responder ante una comunidad ante situaciones de emergencia. Entonces, por eso me permití invitar a mi buen amigo Roberto Raúl Castro. La realidad, Roberto, me siento muy honrado en que hayas aceptado esta plática y pues te dejo a, ahora sí que los micrófonos y la pantalla son todos tuyas y pues adelante. Muchas gracias, Juan. Pues buenas noches a todas, buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta plática que desde que Juan, gran amigo, gran hermano, ya de muchos años, me hizo la invitación, desde el título estuve pensando y dije, bueno, creo que este título pudiera ser atractivo en este sentido. Pues ya Juanito hizo el favor de dar una pequeña reseña de lo que he hecho. Y sí, efectivamente tengo ya mucha experiencia en escuelas oficiales como docente y también ya más de 35 años como director en escuelas particulares. Y trabajaba en una en la mañana y en otra en la tarde. Entonces ya por eso he podido compartir ambas. Sí, está viendo la presentación, ¿verdad, Juan? Bueno, ok. Pues mire, yo de hecho soy producto, y hace rato lo mencionaba Juan, mi pasado de cuando empecé yo como socorrista, yo soy producto precisamente porque cómo me inicié en esto. En alguna ocasión, cuando estaba yo en cuarto año de la normal,
estaba yo como practicante precisamente en una escuela allá en Iztapalapa hasta el cerro. Y era una escuela de las típicas que se construyen pues por bloques, y cuando bajaban los niños al descanso, pues se movía toda la escuela. Los barandales eran pues esos cuadros que ustedes los van a conocer perfectamente, que están afuera de las escuelas para que no salgan los niños corriendo, que es un cuadro de metal y malla ciclónica color verde del mismo color. Era era el barandal y estaba rota, y tenían una mesa precisamente binaria recargada, y por el movimiento de los niños cuando bajaban al descanso, de un segundo piso cayó la mesa. Afortunadamente, digo afortunadamente porque le pudo dar con el canto, con la orilla de la mesa, le dio con la parte propia de la mesa, no con la orilla, y conmocionó al niño. Y estábamos 12 practicantes, la maestra de didáctica, 14 maestros de grupo, el director, la secretaria, y nadie sabíamos qué hacer. Yo no sé cómo le hizo una pecera para subir hasta donde estábamos y llevarse al chico a la clínica del Seguro Social que está ahí sobre Zaragoza, que por cierto ya está cerrada. Ahí fue donde yo dije, esta necesidad, ¿sí? De empezar a estudiar primeros auxilios, porque yo iba a trabajar con niños. Y sí, efectivamente me fui a inscribir a un curso de primeros auxilios, me invitaron, era un grupo de rescate, Cruz Ámbar, tomé el curso, ya ahí fue creciendo, me invitaron a pertenecer al grupo, y así es como inicié al mismo tiempo prácticamente con lo que era la docencia y con lo que era la paramedicina en este sentido. Y pues yo terminé en el 84, yo ya me había graduado como socorrista en aquel entonces, y un añito después, pues viene nuestro 1985 con lo que ya todos conocemos. El temblor en donde pues ya pudimos auxiliar, pero lo más interesante que es a partir de la plática. A partir de ahí, la Secretaría de Educación Pública se puso las pilas. En agosto de 1986, contrató la Secretaría de Educación Pública, creo que era Emergencia Escolar o Seguridad Escolar, era el departamento de la SEP, que nos invitó a docentes que estábamos activos, a cursos. Ellos contrataron justamente al equipo de capacitación de CONALEP, de seguridad de CONALEP, y creo que éramos 8 sedes por toda la Ciudad de México, y estábamos capacitándonos cerca de 1,000 maestros en seguridad escolar. Nos enseñaban primeros auxilios, nos enseñaban lo que eran las brigadas, qué es lo que teníamos que ver en nuestras escuelas de seguridad. Y como ven, reactiva la SEP, pero fue la primera vez que se puso las pilas realmente para capacitar a los docentes en lo que era protección civil aplicada a las escuelas. Lamentablemente eso se acabó, nunca más volvieron a dar ese tipo de cursos, nunca más volvieron a preocuparse como debería de ser en ese sentido. Pues así es como inicié, y es como quiero iniciar esta plática de protección civil, que fue un curso, la verdad, bastante bueno. Yo ya tenía conocimientos, pero iba yo con varias amistades que no tenían nada de conocimientos, y la verdad salieron muy contentos de esa plática porque aprendieron muchísimo en ese sentido. Y sí, efectivamente, hace rato lo estábamos comentando. La protección civil en las escuelas primarias, secundarias y también preescolar es la oportunidad y es el único momento donde tenemos para capacitar a nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? En lo que es protección civil. Porque una vez saliendo de las escuelas, nunca más nadie les vuelve a hablar de protección civil, si acaso en las empresas, formando las brigadas, etcétera, pero no los vuelven a capacitar. Si nosotros realmente pudiéramos capacitar a nuestros alumnos desde la primaria, esos alumnos crecerían ya con esa información, y pronto serían los adultos que pudieran estar ya con otro tipo de mentalidad de preparación para afrontar la protección civil o apoyarse de la protección civil y afrontar situaciones que se pudieran presentar en casa, en la calle, en sus trabajos, etcétera. Pero lo hemos desperdiciado porque la Secretaría de Educación Pública no ha hecho absolutamente nada.
Yo en los años que me viví, que ya trabajé 35 años como docente en escuela pública, sí, realmente los maestros que estaban encargados no conocían, no sabían, intentaban, porque sí intentaban que las brigadas, que cómo evacuábamos, que si se replegaba, que cuál era la alerta para llamar precisamente en caso de una situación. Y intentaron precisamente hacer las cosas, pero no las estábamos haciendo bien porque no había capacitación. Y hasta la fecha puedo decir que no hay capacitación en cierta manera que se haya difundido como tal. Al ratito vamos a ver que hay algunos cursos muy buenos que se están dando, pero no hay la información y además de que no hay la información, lamentablemente muchos de los maestros encargados pues no quieren dar un poquito de su tiempo para capacitarse en ese sentido, ¿sí? Entonces, es necesario que en las escuelas el docente o los docentes que les interese pudieran tener esa capacitación para que las escuelas sean formadores de los futuros ciudadanos que sepan respetar y trabajar con la protección civil de la mano, ¿sí? Y no la tengamos reprobada como hasta ahorita es como lo tenemos manejada. Muy bien. Hay algo muy importante en las escuelas oficiales, ¿sí? En las escuelas de gobierno. Como no hay una capacitación como tal, ¿sí? Lo están haciendo a como ellos se les ocurre. Les puedo poner un ejemplo claro, ¿sí? Escuelas de 2 o 3 pisos, secundarias, que es donde yo he trabajado principalmente. Se tienen mobiliario binario, que son para 2 alumnos, que son mesas, y mobiliario unitario, que es con la paleta, la típica banca de secundarias de la paleta que ustedes conocen. Y en lugar de poner estas bancas de paleta en la parte de abajo, porque en la parte de arriba para un repliegue no sirven absolutamente de nada, no. Tienen las bancas con mesa en la parte de abajo y las bancas con paleta en la parte de arriba. O sea, no conocen qué es lo que puede servir y qué es lo que no puede servir. Simplemente también la Secretaría de Educación Pública, cuando mandó a poner las alertas, cuando mandó a poner las alertas, ¿sí? Cuando mandó a poner las alertas, en el caso de 2 de mis escuelas, la alerta sísmica tiene que estar conectado en un lugar donde todo el tiempo esté conectada para que se pueda activar. En los salones, en cada salón teníamos una alerta sísmica como la que les voy a poner ahorita, precisamente, como la que les voy a poner ahorita, tenían esa alerta sísmica en cada salón, pero oh sorpresa, la tenían conectado a las lámparas de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente teníamos alerta sísmica en la mañana cuando no había luz suficiente y prendían la luz, y en la noche cuando ya no había luz de día y encendían las lámparas. Todo el tiempo que no estaban encendidas esas lámparas, no funcionaba la alerta sísmica. Y eso que la SEP había mandado a los profesionales a conectar esto. Me voy a regresar un poquito en la presentación porque me brinqué algunas cosas importantes, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar en una escuela? De todo. Estamos expuestos a incendios, estamos expuestos a sismos, estamos expuestos últimamente en escuelas particulares, ha habido amenazas de bomba, ¿sí? Amenazas de bomba, fugas de gas, y las escuelas que estamos cerca también de alguna vialidad grande, estamos expuestos a lo que sucede cada rato. Lo tuvimos el día de antier, creo que fue, ¿no? Que la pipa chocó con un poste, se volteó y afortunadamente no se incendió. Pero si nosotros tenemos cerca de la escuela y pasa algo así, pues precisamente puede suceder una situación. Tenemos que preparar a nuestros niños deben de saber afrontar. Yo quiero platicarles algo que me dio mucho gusto. En el Colegio Suizo tengo 27 años, 26 años de trabajando en el colegio. Y desde que llegué, pues obviamente tomé a cargo lo de protección civil. Y hemos trabajado mucho en este sentido. Y me dio mucho gusto porque tuvimos una fuga de gas. Bueno, eso no me dio gusto, ¿verdad? Una fuga de gas. Nosotros estamos al lado de Soriana, de una tienda Soriana. Normalmente cuando Soriana recargaba gas, a la hora de purgar era un gas, una cantidad de gas increíble que se manejaba alrededor del colegio.
y teníamos que salir de los salones porque se concentraba muchísimo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuve que ir a ver si efectivamente era la pipa de gas. Ya cuando vimos que no era la pipa de gas, el personal de mantenimiento subió inmediatamente a checar No me han nuestras avisado, instalaciones pero ya y sabes que todo puede efectivamente, suceder. al subir a las instalaciones, vieron que nosotros teníamos la fuga de gas. En el momento que salí de ver a los vecinos y regresar de Soriana, Pues sí. ya mis alumnos estaban abajo. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya tienen el entrenamiento, ya están educados, por llamarles de alguna manera, que ante un peligro latente no necesito tocar una alerta para que bajen. Ellos ya estaban abajo poniéndose a resguardo en la zona de menor riesgo que ellos habían encontrado. Eso es lo que debemos de buscar en las escuelas, que los alumnos aprendan a reaccionar ya por ellos solos, ¿sí? En el momento que ocurra una situación, ¿sí? Yo he trabajado mucho con ellos desde lo que es las áreas de menor riesgo, qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que evacuar, cuándo nos tenemos que replegar. En cada uno de los salones nosotros le hemos llamado un semáforo. Ese semáforo implica de que si yo, por ejemplo, voy en secundaria, voy a estar visitando a lo mejor 10 salones, voy a estar visitando 10 salones, 10 salones voy a estar visitando. ¿Qué pasó, Juan? Un momentito, Roberto. Elizabeth. Sí, sigue abierta la sesión, al parecer. A ver, ¿me ven todos? Porque Juan Carlos se cayó. ¿Ven la presentación y ven todo? Sí, coméntenle por ahí a Elizabeth Aranda que tiene abierto su micro. Maestra Eli tiene su Elizabeth, micrófono abierto. Está viendo la tele. micrófono. Maestra Eli tiene su micrófono abierto, si está malo de cerrarlo. Es que me habló Juan Carlos que se había caído, pero seguimos todos bien, ¿verdad? Ok, entonces. Sí. Ok, Sí, aquí todo les bien. no te preocupes. Bueno, les comentaba que desde ver ese semáforo actuar, les decía de los alumnos de secundaria, cambian tantos de salón que es imposible que se aprendan qué les tocaría en cada salón. Entonces, en el momento que ellos vean, sientan más bien que está temblando en ese momento, tienen que ver su semáforo y ya sabrán ahí si de acuerdo al salón evacúan o repliegan. Evacúan o repliegan según sea el caso. ¿Sí? Bueno, muy bien. El alertamiento sísmico es muy importante. Lo tienen que manejar, lo tienen que conocer todos. Ha sido una tarea muy importante como parte de Protección Civil, sobre todo con los pequeños, ¿sí? El que ya no le tengan miedo a esa alerta sísmica, ¿sí? Les quiero compartir una experiencia que yo viví con mi escuela. Nosotros cuando hacíamos los simulacros, no teníamos un tiempo, son 830 alumnos, tenemos 3 niveles para bajar, son escaleras más o menos anchas y aproximadamente hacíamos 1 minuto 50 para evacuar toda la escuela, ¿sí? Así lo estuvimos manejando por muchos años, pero en 2017, el 19 de septiembre que hicimos el simulacro, yo tengo una persona que me avisa, ya bajaron todos los alumnos. Íbamos con 1 minuto 10 y me avisa esta persona, ya bajaron todos los alumnos. Le digo, a ver, no puede ser, me falta tiempo. Y sí, efectivamente, ¿por qué fue esta situación? Porque ellos habían vivido el 7 de septiembre, unos días antes, su primer temblor fuerte, que les tocó afortunadamente en casa porque fue en la noche, su primer temblor fuerte. Entonces, ahí al vivir ese temblor y conocer qué es lo que puede pasar y lo que se siente, ¿sí? Entonces, el día 19 de septiembre se responsabilizaron solitos y bajaron con un tiempo fenomenal y rompiendo todos los récords. Yo sí se los mencioné, yo sí les mencioné precisamente que qué bueno que habían roto, pero que qué lástima que teníamos que esperar a que llegara un temblor fuerte para que ellos pudieran reaccionar. Y todavía recuerdo que les dije, palabras más, palabras menos, en cualquier momento nos puede llegar un temblor sin aviso que no escuchemos la alerta sísmica y unos cuantos horas más recuerdan lo que sucedió. Pues bien, muy bien. Entonces, es importantísimo trabajar con los chavos en ese sentido el programa de Protección Civil. Capacitar a los maestros.
Hay unas juntas que ustedes conocen perfectamente, las juntas de consejo técnico, que afortunadamente en la Ciudad de México ya nos están dando la libertad a los cuerpos colegiados de las escuelas que trabajemos los temas que nosotros queramos y que nos hagan falta para la escuela. Sería padrísimo que la SEP pudiera hacer brigadeos apoyados quizás con Cruz Roja, con ERUM o no sé, con otras instituciones y poder visitar a las escuelas y hacer quizás no un curso tan largo, porque en aquella ocasión fue un curso de una semana completita, pero sí un curso de 6, 7 horas donde nos enseñen cómo hacer precisamente el programa de protección civil interno de las escuelas, enseñarnos algo de primeros auxilios y, ¿por qué no? En las escuelas tenemos extintores, pero el día que suceda un conato de incendio, no hay nadie que sepa utilizar esos extintores. Podrán estar totalmente en regla, todo, la seguridad, pero si nadie lo sabe usar, de nada sirve esos extintores. Entonces, yo lo que pudiera proponer a la Secretaría de Educación Pública que nos mandara brigadeos a las escuelas y que nos capacitara para que más docentes estuvieran preparados ante esto. Recuerdo que en el 17, una escuela cercana del colegio secundaria se cayeron las escaleras y los maestros quedaron atrapados arriba con alumnos. Nadie sabía qué hacer. Los alumnos se desmayaban, los maestros no sabían primeros auxilios. O sea, es una situación que es necesaria que la sepan. Mi zona de secundaria tomó la decisión de preparar un curso de primeros auxilios para los 250 docentes y su servidor tuvo la oportunidad de trabajar con ellos un taller rápido de primeros auxilios para que los maestros supieran por lo menos las reglas básicas de qué hacer en caso de algún accidente. Y también posteriormente les di una plática sobre qué hacer antes, durante y después de una situación como un sismo, un incendio, para que pudieran prepararse. Pero bueno, eso no nada más debe de existir donde haya gente preparada, sino en todos lados debe de existir. Y sería una gran oportunidad aprovecharla para que los maestros tuvieran la preparación y pudieran capacitar precisamente a estos alumnos, que es la única oportunidad, insisto, que tenemos de trabajar con ellos. ¿Sí? Hay algunos Roberto, cursos. Sí, Juan. Bueno, ya regresé después de este susto técnico. Bienvenido. Gracias. Oscar, les levanta la mano. Adelante. Adelante, ok. Gracias. Adelante. Mira, nada más, Roberto, yo agrego un comentario que tú dijiste. Sí, Si tienen extintores, está bien. Aquí el problema no es que lo sepan usar, para mí esa es una consecuencia. Yo me iría más que nada hacia atrás o ponerle la punta del iceberg, porque entonces sabemos que hay diferentes tipos de fuegos y que cada fuego es diferente. Entonces yo más que preocuparme porque lo dispararan, yo me preocuparía por enseñarles los diferentes tipos de fuegos que existen y saber que uno genera brasas, otro es derivado de petróleo, otro es eléctrico, porque en una escuela siempre es el pan de cada día. Entonces, la consecuencia final es el disparo. Así es. Porque aún así está comprobado que un solo extintor te puede apagar un fuego incipiente, pero también 50 no te pueden apagar un fuego, porque más que nada es la capacidad, lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, no es el manejo del extintor, es el conocimiento de lo que deriva para que tú puedas activar un extintor. Ese es mi comentario. Quizás no lo mencioné, pero obviamente, y qué buena la reflexión en ese sentido, no nada más es el uso del extintor, sino lo que conlleva atrás para poderlo utilizar. ¿Sí? Lo que conlleva atrás no nada más es quítale seguro, hazlo, o sea, tienes que saber para qué tipo de fuego, o sea, eso sería lo que nos podían entrenar en todas las escuelas, estas posibles brigadas que se pudieran formar por parte de la CEP o por parte de algunas instituciones que se pudieran apoyar en estas juntas de conseja y nos pudieran capacitar. Sería ideal en ese sentido que se pudiera manejar. ¿Hay alguien más con preguntas, Juan? No por el momento, y ya les puse ahí en el chat del grupo que si alguien quiere hacerlo, pues por favor, ya nos dio luz verde nuestro expositor. Levante la mano, abajito en la barra de abajo, en la parte donde dice reacciones, ¿sí? Ahí es donde ustedes pueden poner la mano levantada y yo le doy la entrada. Muy Adelante. bien. Ahora, algo también muy importante. Voy a hablar desde el lado
particular. Las experiencias que he tenido, bueno, yo he tenido la suerte de tener buenos responsables de protección civil, antes terceros acreditados. Pero he platicado con otros compañeros directores y me comentan, es que a nosotros nada más nos hacen el papeleo, nos entregan el programa de protección civil, pero nosotros tenemos que ver la manera en que nos manejamos con respecto a esto. Tenemos la gran ventaja nosotros que es una obligación como institución particular, como empresa, tener ese programa de protección civil. Y tenemos la gran ventaja que por lo menos sí recibimos ciertos cursos, cosas que las escuelas oficiales no. Pero muchos de los programas no incluyen los cursos y se limitan únicamente a tener el papeleo como tal. Y los terceros acreditados o responsables de protección civil actualmente no se preocupan por dar esas capacitaciones, desafortunadamente, ¿sí? Y además de esas capacitaciones, no les dan las líneas que se deben de manejar de evacuación, de repliegue, hacen todo el mapeo de la escuela, cuáles son las zonas de menor riesgo, los puntos de reunión, pero hasta ahí se queda todo en el mapeo, pero no les dicen hay que hacer esto, cómo nos manejamos, no evalúan los simulacros, no se hacen simulacros de evaluación en donde practican todas las brigadas, y si eso no se hace en las escuelas particulares que tenemos este programa y un experto en ese sentido, pues mucho menos se hace esto en las escuelas oficiales, que no se cuenta precisamente con esa gente capacitada que te puede ayudar a trabajar en ese sentido. Que los maestros se anoten en las diferentes brigadas, sepan manejar lo que le corresponda a cada una de las brigadas, eso sería fantástico. Y como tenemos ahí, que pudiéramos invitar a los papás a participar, a los alumnos a participar. Aquí en el colegio, por ejemplo, yo capacito cada septiembre a los alumnos de segundo de CCH, son aproximadamente 45 alumnos que capacito, y les enseñamos, por aquí debe de estar Héctor, que es mi bombero que les enseña precisamente lo que es toda la situación de lo que mencionaba, lo que se mencionaba hace ratito, y el uso de los extintores, ¿sí? Les enseñamos primeros auxilios, les enseñamos por qué la protección civil, y yo les enseño RCP. Entonces, de esta manera, esos alumnos de segundo de CCH que me van a pasar a tercero, y junto con los de tercero, yo tengo aproximadamente 80 alumnos capacitados para que en caso de que nos sobrepase a las brigadas que tenemos como colegio en una situación grande, los alumnos nos pueden apoyar. Y un tip que hago yo, precisamente, cada que voy a cambiar extintores, de todas maneras, cuando se cambian los extintores, se van a renovar, se van a vaciar allá en donde los manejan. Entonces, invito a una práctica de uso de extintores con fuego para que los utilicen y se los lleven vacío, y mi gente ya haya practicado de nueva cuenta por lo menos cada año, bueno, cada 6 meses, porque tengo extintores que cada 6 meses se renuevan, uno cada año. Entonces, la mitad de extintores en una temporada y la mitad de los extintores, entonces hacen 2 prácticas de extintores para que puedan conocer cómo se maneja esto, ¿sí? Esas brigadas que tenemos que manejar es importante que las trabajemos muchísimo con ellas, ¿sí? Que localizamos precisamente cuáles son las áreas de menor riesgo, los puntos de reunión, que estos mapitas como el que estoy proyectando se tengan en cada uno de los salones, así como que tenemos cuando vemos en los hoteles, aparte atrás de la puerta, usted está aquí, le toca hacer esto es importantísimo, y que sepan a dónde ir y vean a qué zona van a llegar por grupo. Eso es importantísimo, que sepan a dónde llegar y que no cada quien llegue en bola, se coloquen donde sea y ya, y que al llegar a las zonas de menor riesgo, esta es una muestra de lo que nosotros manejamos en cuestión de el repliegue, colocarse a un lado de la banca, no abajo de. Afortunadamente mi mobiliario es bastante fuerte, y nos ayudaría quizás en una situación grave, pudiera ayudar, y esta es la posición en la que se colocan. Estos son alumnos
obviamente de primaria, que caben perfectamente entre las bancas, pero aquí les tengo algunas fotos de secundaria, en donde el alumno, son bancas binarias. Los alumnos, en el momento que sienten el movimiento de temblor y les toca el semáforo que tienen que replegarse, en ese momento se levantan, meten la silla, uno de los alumnos se pone en el pasillo y el otro alumno se coloca entre las dos bancas, ya con las sillas allá adentro. Ahí, como lo podemos ver en esa imagen, y la maestra, como lo podemos ver en la fotografía de arriba de la derecha, también colocándose en esa posición de buscando el espacio vital, y hasta el momento que ellos sienten que ya se acabó de mover la tierra, esperan unos segundos y en ese momento evacúan. También tengo una alerta en donde simulo que en ese momento está temblando, ¿sí? Todos tendrían que accionarse como si estuviera temblando, a evacuar según el semáforo o replegarse, y en el momento que pongo una alerta que es la de evacuación, quiere decir que ya se acabó ese simulacro, pero que tienen que evacuar. Esa misma sirena, esa misma alerta que tengo de evacuación, la utilizo en caso de algún incendio, simulacro de algún incendio, simulacro de alguna fuga. En la fuga de gas, por ejemplo, que tuvimos hace unos días, me dio gusto que no tuve que poner ninguna alerta. Ellos ya bajaron. Después me cuestionaron en kinder que no llegó el olor hasta atrás donde está kinder. Dice, ¿por qué no sonaste la alerta? ¿Para qué espanto a vecinos, a todo mundo, si los alumnos que estaban sintiendo que tenían que evacuar ya lo habían hecho solos? Entonces también hay que tomar muchas decisiones en ese momento, qué hacer, no hacer, para no armar relajos. Ya me imagino que hubiera llegado bomberos, protección civil, con una fuga que se tardaron 2 minutos en detectarla y acabar con ella, controlarla perfectamente. Entonces no hacía ningún caso y los alumnos ya habían bajado los que tenían que bajar. No sé si tengamos alguna pregunta, Juanito. No, hasta el momento. Okay. Adelante. Ok, continuamos entonces. ¿Sí? Ya cuando llegamos a las zonas de seguridad, a las zonas de menor riesgo, ¿sí? Los niños lo que hacen es sentarse en círculo con sus docentes y tenemos las indicaciones de guardar silencio. Ellos saben que un puño arriba significa silencio. En caso de que se tenga que hacer movimiento, una mano arriba totalmente extendida, si la levanta uno, quiere decir alto. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con esta fuga de gas que les comenté? Si hubiera continuado la fuga de gas, si hubiera crecido, hubiera tenido que evacuar del patio que está acá arriba, que es donde estaban la mayoría de los alumnos, el patio que están ahí las fotos, el patio azul, los tuviera que evacuar a las zonas de pasto. Entonces, en ese momento nos hubiéramos puesto de pie y nos hubiéramos dirigido hacia allá. Si en algún momento hubiéramos necesitado cambiar de lugar o detenernos, esa mano extendida con la mano extendida significa alto. Entonces, ya los alumnos conocen esas reglas, esas señales, ¿sí? De qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento vamos a guardar silencio, en qué momento podemos platicar. Me dio mucho gusto que después de que las platicé, que ya habíamos detectado, que ya lo habían controlado, hasta los alumnos le aplaudieron al personal de mantenimiento, ¿no? Y pues esto es agradable de que los alumnos agradecen que se está viendo por la seguridad de ellos en ese momento y lo agradecieron con un aplauso. Además de que ellos bajaron, lo agradecieron con un aplauso al personal que había controlado precisamente la fuga en ese sentido. Sí, aquí pueden ver algunos de los cursos que les puedo recomendar, tanto a docentes de cualquier escuela, tanto de escuelas oficiales como de escuelas particulares, en donde son cursos que está manejando el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿sí? Que son cursos para el programa de protección civil. En pocas lecciones te enseñan todo lo que un experto en protección civil debe de saber para que hagas de tu escuela. ¿Sí? Te da muy buenas tips, la verdad, yo me puse como si no supiera nada, aprendí muchas cosas, o sea, realmente con los amigos que se los recomendé, me dijeron, oye, está muy padre, aprendí muchas cosas que no sabía, y ojalá la SEP, ya que tiene estos cursos, porque estos cursos los conocí a partir de la información que nos mandó la SEP, los promoviera, invitar a los maestros que tienen esas brigadas para decirles, pues en alguna de tus horas, toma este curso.
Ahora que nos mandan y que hay que tomar cursos que de salud y que esto y que el otro, ¿por qué no tomar estos cursos, por lo menos a los maestros encargados, para que tengan más herramientas y se puedan capacitar en este sentido? ¿Sí? En este sentido. Escuelas oficiales, les puedo decir, no hay esa capacitación, no hay esa preparación. A lo único que nos dedicamos en las escuelas en general es a saber cuál es la alerta, si la campana, si el silbato o si tienen un buen sonido donde se conecta la alerta sísmica, evacuar, ¿sí? Y también a dónde voy a llegar a la zona de menor riesgo, cuál es el espacio de reunión y si acaso, cómo me voy a replegar. Y, insisto, si busco replegarme con mobiliario, que ustedes conocen que es la banca con la paleta, eso y unos gansitos marineras sirven exactamente para lo mismo. No sirven absolutamente de nada, de absolutamente de nada. Quiero comentarles cómo muchas de las ocasiones los mismos directores no tienen la mentalidad de ver por la seguridad de los niños. Me llegó un chico con muletas y después ya iba tan mal su enfermedad que empezó a utilizar sillas de ruedas. En primero no tuvimos ningún problema, pero a partir de segundo, a los dos directores se les ocurrió que el salón de música que estaba en la planta baja, como era el salón más bonito, lo iban a utilizar para otra cosa y subieron el salón de música al primer piso. ¿Qué es lo que pasaba? Que después de 2, 3 meses, los alumnos compañeros de este jovencito se molestaban con el maestro porque como no podían subir a música con todos los instrumentos, el piano, etcétera, porque habían subido al primer piso, se empezaron a molestar con el chico que andaba en silla de ruedas porque por su culpa no podían tomar una clase como debe de ser. Cuando se lo empezamos a molestar a los directivos que por qué habían movido eso, ellos dijeron, no, no pasa nada, que los propios alumnos ayuden a subir al niño las escaleras para que él pueda subir y todos los compañeros puedan tomar la clase. Imagínense la responsabilidad de subir 2 escaleras a un primer piso, que los mismos compañeros cargaran al niño, si se caían ellos, tiraban al niño, imagínense. ¿Saben qué fue lo que pasó? El niño ya no iba el día que le tocaba música o se escondía en los baños para que sus compañeros pudieran subir a la clase de música. O sea, ahí es donde vemos la mentalidad que tienen muchos directivos que no piensan en lo que es protección civil para todos los alumnos. Estimado Roberto, sí, Juan. Los comentarios, la bióloga María del Rosario pregunta que si la fuga que comenta fue en la escuela como medida de prevención, ¿por qué no recargan cuando la escuela no cuenta población escolar? Mira, yo de hecho con Soriana hablé porque durante algunas veces no, pero la fuga que fue en tu escuela. Fue no, durante no fue, es que por eso te platico. Cuando carga Soriana, purgan y es un olor a gas tremendo. Sí, pero la fuga que se originó. Tuvimos que evacuar los salones por el olor, nada más. Yo hablé con ellos y ya estaban cargando a las 6 de la mañana. Pero ese día que tuvimos la fuga, ¿sí? Yo tuve que ir a checar a ver si no era Soriana, ¿sí? A ver si no habían recargado. Y en ese momento también se subió mi personal a checar todo mi sistema. Nada más tengo un tanque de gas, entonces no había un tanque estacional, no había mucho que checar. Subieron. En el momento que por el radio les avisé que no era Soriana, en ese momento apagamos caldera, todo lo que fuera ignición y terminaron de checar nuestra fuga. Y era en nuestras instalaciones. Pero no fue durante carga de tanque, sino que fue una fuga en tu instalación por alguna falla. Por alguna falló fallaron los fierros. Exactamente, fueron fierros. En ese momento detectaron, pararon la fuga, la detectaron, se eliminó el problema y nada más esperamos a que se fuera el olor a gas. Pero mi primera referencia era Soriana, vinieron a cargar gas. Entonces vi que no eran, entonces nos correspondía a nosotros. Checamos, éramos nosotros los que teníamos la fuga, atacaron la fuga, la pararon, la controlaron y ya no hubo ningún problema. ¿Sí? No fue Soriana en esta ocasión. Fuimos nosotros. Es importante esto que tú mencionas y aprovecho el comentario de la bióloga para decirlo. Porque, uno puede controlar a sus proveedores. Ven a tal hora, todo. Sí. Pero los proveedores de los vecinos. Así es. No, y ellos afortunadamente lo entendieron,
porque les iba a decir, vean la cantidad de alumnos que tienen que salir de los salones porque ustedes están purgando. Y por eso ya cargan a las 6 de la mañana y a las 7 que empiezan a venir mis alumnos, ya no yo lo hagas. Pero ese día tenía que checar, no dije, a lo mejor llegó más tarde, pero ya que vi que no era Soriana, entonces éramos nosotros. Así es, espero se le haya respondido a la pregunta a la bióloga. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Juan? No por el momento, adelante. Bueno, en cierta manera, desafortunadamente, no existe en la SEP un programa que nos esté capacitando. Sí nos exigen documentos, porque a la SEP le encanta solicitar documentos para protegerse de todo. Un ejemplo es cuando hacemos lo de los simulacros, nos pide que nos escribamos en una página y únicamente nos piden que mandemos el comprobante de que participamos. ¿Cómo les fue? ¿Algún reporte? Nada nos pide. De repente nos pedían reportes, los mandábamos y a la página donde la mandábamos nos rebotaba porque no estaba activa, y ahí es donde te percatas que realmente a la SEP no le interesa mucho esta situación. Hace tiempo, cuando pasó, todos deben de conocer, por ejemplo, lo del Colegio Williams, de que un niño se ahogó, ¿sí? A todas las escuelas que tenemos alberca, nos empezaron a bombardear con 1001 cosas. Una de las cosas que me pidieron fue que todos mis docentes tuvieran un curso de primeros auxilios. Y la verdad, un curso que debo de reconocer que muy bien planeado en línea, excelente, muy bien hecho, lo tomaron todos mis maestros. Por lo menos en secundaria no hubo nadie que me pidiera las constancias de que habían tomado. O sea, sí de momento reactivaron, ya hay este curso, tómenlo obligatoriamente, pero no hubo nadie que me pidiera dónde están las constancias, ya lo tomaron. Tristemente así es la SEP. Sí, reaccionan cuando las cosas cuando pasa algo. Tenemos el caso cuando el niño dio el balazo allá en Monterrey. Empezaron, mochila segura, hay que checar las mochilas. O sea, la SEP no hace nada por planear, por tratar de prevenir, desafortunadamente. Y con esto de protección civil, no hay absolutamente un curso que les den a docentes, que les den a directores, nada. Lo único que tenemos que hacer y que tenemos instrucciones, si llega a pasar algo, tenemos que mandar una incidencia y únicamente es eso. Avisar cómo se manejó, de qué manera se manejó, avisamos a la inspección, la inspección avisa a la siguiente autoridad, se da el resultado, cómo se manejó, si es que tuvimos algún tipo de ayuda externa, y si no, ahí se queda como tal. O sea, no hay una respuesta como tal, no hay una preocupación por parte de la SEP de dar una capacitación a docentes. Las escuelas particulares tenemos la gran ventaja, como ya lo había mencionado, que tenemos al tercer acreditado o al encargado de protección, experto en protección civil, que ellos son los que nos capacitan. Pero las escuelas oficiales, que son 4 o 5 veces más en número, ¿qué está pasando? Y hasta la fecha no tenemos absolutamente nada. Yo suponía que después del 17, así como lo hicieron en el 85, van a empezar con cursos de capacitación. Pues desafortunadamente no hubo un curso como Roberto, tal. Sí. El ingeniero Montes quiere hacer un comentario, lo están aventando al ruedo. Por favor, Ándele, adelante. adelante. Aquí, como se darán cuenta, hay libertad de expresión, no hay libertad prensada, ¿eh? Adelante, por favor. Ingeniero Montes, le escuchamos. Creo que ya no sé si se fue. Ahorita le aviso. A ver si ahorita regresa, con todo Ok. gusto. José Oscar escribe, además las escuelas que cuentan con alberca ahora tienen la obligación de pedir a los salvavidas que sean certificados por conocer y no lo hacen. El responsable o representante legal de la escuela asume el riesgo y si hay algún problema, ahí lo crucifican. Yo sí quisiera ahorita hacerte una pregunta, mi estimado Roberto. Tú y dentro de tu ámbito, quiero enmarcar esta plática. Nos está platicando alguien que está del otro lado de colegas ROPCs. Mucho ojo, nos lo está platicando alguien que está del otro lado de nuestra barandilla, de lo que nosotros
de lo que nosotros vemos del lado de lo que ya algunos llaman cliente. Yo a mí me gusta más pensar que son las personas, nuestra población objetiva. Roberto, en el ámbito de entre los directores, ¿saben que los responsables oficiales de protección civil, hoy por hoy aquí en la Ciudad de México, tienen que tomar un curso específico para ser responsables oficiales de protección civil en escuelas? No, la gran ¿Saben? mayoría no lo sabe. La gran Ok. mayoría saben que es el encargado, que es el que les va a hacer el papeleo y es lo único que saben de él. Es al que le tienen que entregar los documentos, que es el que los hace sufrir porque les está pidiendo documentos que hay que pagar un dineral para poderlos tener. Es lo único que realmente sabe. Y saben, por ejemplo, que también hay un programa de capacitación que tienen ciertos temas que salió en la Gaceta Oficial, inclusive, ¿sí? O sea, hay términos de referencia específicos para escuelas. Gracias, Oscar. Eso a ustedes nadie les ha informado. Absolutamente nadie. Te digo que nosotros lo único que tenemos, nos pide la autoridad educativa y las supervisiones en cada visita, es que cumplamos con el programa de protección civil, les enseñemos el código para que lo tengan, que nos metamos a la página donde aparece Escuela Segura, que esté totalmente completa, y si no, nos tienen que hacer otra visita para ver cuándo vamos a arreglar lo que nos haga falta, que también es otra situación esa de la plataforma de la Escuela Segura, pero bueno, eso es otro rollo, no nos vamos a meter en ese sentido, y es lo único que nos solicita. O sea, esta parte del requisito, no hay ninguna entidad, ninguna orientación que a ustedes les hayan dicho que se tiene que llevar de esa manera. No, Y si el responsable, bueno, ahora el responsable oficial de protección civil no se los orienta, pues no hay manera de que se enteren. así es, ¿Ok? así es. Porque sí, de hecho sí lo hay. O sea, en unos términos de referencia, hay responsables oficiales de protección civil que tienen el registro específico para escuelas, y hay una norma técnica complementaria de capacitación y algunos aspectos que tú has tocado. Pero lo que me llama mucho la atención, y por eso la pregunta de si, y no sé si haya otros colegas tuyos, profesores que hayan podido sumarse, que nos digan, porque entonces no estamos haciendo clic, ¿no? Pero bueno, Sí, eso Juan, era nada más mi perdón, comentario. e inclusive también pues la norma técnica complementaria para elaboración de programas internos de escuelas, ¿no? Que es algo Sí, importante. exacto. O sea, Mira, por ejemplo, ahorita, yo ya sé que antes de inclusive que saliera la norma, eso me lo dijo mi tercer acreditado, ahora ya creo que se llaman responsables de protección civil, que ahora te van a pedir muchas cosas de la alberca conforme a la norma y que lo tenemos que presentar. Nosotros estamos construyendo una nueva alberca y estamos tratando de cumplir al máximo con esa norma, pero él sí se tomó la molestia de avisarme con tiempo, a pesar de que faltaba año y medio en que se venciera, que la siguiente ocasión teníamos que cumplir con ciertos requisitos en la alberca para que nos aceptaran el programa de protección civil. Pero yo no sé si todos los terceros acreditados o como se les llame ahora dan esa información como tal. Yo en un principio le dije, oye, estas normas y estas, ¿de dónde se sacan? Él tampoco sabía, pero en cuanto estaba tomando su doctorado, su maestría en ese sentido, me dijo, nos acaban de avisar en dónde están estos documentos, inmediatamente me mandaba la información para que nosotros la tuviéramos a la mano y pudiéramos cumplir con la misma, porque a final de cuentas eso le iba a ayudar a él para que pudiéramos entregarle todos los documentos cuando nos tocara el cambio del programa de la actualización del programa interno de protección civil. ok. Seguramente estaba tomando su diplomado, porque también, o sea, hay que tomar un diplomado para poder aspirar al registro en diferentes modalidades. Una de ellas es precisamente la de ser responsable oficial de protección civil para escuelas. José Oscar tiene la levantada la mano. Gracias, Juan Carlos. Solamente, Roberto, comentar, acabo de meter en el chat todo lo que son los términos de referencias, las normas técnicas que nos rigen inclusive para las escuelas.
Y abonando lo que decía Juan Carlos, efectivamente para que tú te vuelvas un responsable oficial de protección civil, debes de cursar un diplomado de gestión integral de riesgo con una escuela que sea autorizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo. Una vez que lo cursas y ya teniendo ese registro de alto riesgo, entonces puedes competir para tener el registro como responsable oficial de protección civil para escuelas. Ojo, aquí lo más importante de esto es que, perdón el término, muchas vacas sagradas que hay en protección civil hoy se quejan de que están pidiendo de más, y lo único que está pidiendo la Secretaría de Gestión Integral son dos cosas importantes. Uno, que tengas cédula profesional de cualquier carrera que quieras. Es más, yo decía en broma, si eres veterinario, entras a protección civil, ¿por qué entras? Y me preguntaban por qué, decía, porque hay mucho animal en protección civil. Entonces alguien tiene que entenderlos, ¿no? Ese es el primero. Y la segunda es que de alguna manera, para que tú puedas te piden el de gestión integral de riesgo, para que puedas tener mediano riesgo, te piden de capacitación, y eso de acuerdo al artículo 185, 192 del Reglamento de Protección Civil, tienes que cumplir, inclusive con 3 estándares de conocer, 217, 301, 907, para que puedas dar capacitación. Y también viene el diplomado de escuelas, el diplomado de hospitales, el diplomado de gestión integral de riesgo. Hoy, con esto cierro. Hoy a los que somos responsables sociales de protección civil nos exigen que se profesionalice la carrera, y segundo, que estudies. Así tan simple. Entonces, como tú decías hace rato, realmente el problema es que un responsable oficial de protección civil tiene la obligación de leer todo lo que acabo de poner en el chat y sobre todo transmitírtelo a ti, Roberto, como director, para que tú sepas exactamente dónde estás. Hace rato lo comentaba, alguien de alberca, pues si tú no le pides a tus salvavidas que a través de conocer se certifiquen en 3 estándares, que te los piden sí o sí, tú responsable oficial, digo, tú responsable del inmueble o de la escuela, vas a asumir esa responsabilidad que alguien ya no te la cumplió. Y si algo sucede, pues a ti es el que primero que te van a encerrar. Mi comentario. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Y qué bueno que están obligando que se capaciten como instructores, ¿no? Porque antes, pues ya, soy bueno para dar clases. No, tienes que capacitarse y tener certificaciones de conocer como instructores para elaborar manuales, elaborar cursos y elaborar manuales tanto para los alumnos y como para los instructores. Eso es buenísimo. Y Roberto, precisamente con lo de la alberca, no nada más es el del guardavidas. Hay 4 personas que tienen que haber en la alberca en cada momento, lo que es el maestro que tiene que ser egresado de educación física o entrenador deportivo, lo que es el guardavidas, que tiene que tener sus certificaciones, debe de haber un responsable de primeros auxilios, en este caso enfermera o doctora, y debe de haber un cuarto que todavía apenas está trabajando con eso, que es el encargado de la alberca, que también tiene que ser licenciado y tiene que tener certificaciones, tiene que tener certificación, tiene que ser licenciado en educación física o entrenador deportivo y tiene que tener certificaciones y él es el que se la va a pasar adentro del agua cuando esté un grupo. Entonces tiene que haber 4 personas presentes durante la alberca y eso nosotros ya lo estamos trabajando porque precisamente mi responsable de protección civil me mandó la norma y me dijo, esto es lo que nos van a hacer y esto es lo que nos van a pedir y por eso lo estamos trabajando nosotros. Pero bueno, no todos tenemos la suerte de tener un responsable de protección civil que realmente nos da la información, de que nos capacita y que también nosotros como colegio nos interesa estar cumpliendo con todo, estar con todo lo de la norma. Mis maestros ya también están certificados y no nada más es conocer, también con la CONADE están certificados y ahorita a pesar de que todavía tienen la certificación, una vez abriendo la alberca el próximo año, vamos a actualizar todas las certificaciones para que por ningún momento la SER nos pueda decir, te falta esto, te falta eso, todo tenerlo en regla. Roberto, bueno, hago comercial, cualquiera de mis colegas ROPCs que necesiten la certificación de capacitación y la de elaboración de documentos, Roberto se las puede dar. Él es también capacitador en ese ámbito. Bueno, ese es el comercial. José María Santini de Tabasco, si más no me equivoco, nos tiene también otra pregunta. Adelante. Juan Carlos, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, Tabasco, Juan Carlos. Por ahí lo que estoy escuchando son normas y cuestiones, supongo que enfocadas netamente al Ciudad de México ahora. Eh, Sin embargo, también quiero pensar que todo esto no se ha ido exportado
estados como el en el que estoy, al que pertenezco actualmente, y considero que también sería importante poderlo empezar a trabajar y realmente legislarlo ya a nivel federal, dado que no solamente Ciudad de México la única afectada en esto, ¿no? Y creo que muchos también necesitamos la preparación. La segunda cuestión aquí es, tú y yo habíamos platicado alguna vez precisamente de la profesionalización del TVGIR. ¿Qué tanto podemos llegar a lograr hacer esto para que se puedan hacer ya niveles pues, bastante importantes y que todo esto quede reglamentado, ¿no? Porque también desafortunadamente tenemos muchos terceros acreditados que pues llevan una preparacióncita así como medio leve, empiezan a verlo como realmente negocio y deja de funcionar el objetivo real de la prevención y la gestión a futuro, ¿no? No sé qué tanto pudiéramos intervenir con esto. Pues te contesto mucho, mucho. De hecho, nosotros, permíteme, Roberto, contestar. Sí, De hecho, adelante, sí. seguimos con el convenio con la INAPROC y en el sentido de que también seguimos pensando en la actualización del mismo curso del técnico básico en gestión integral de riesgo, que es la base, y también en esta parte de empezar a capacitar y empezar a entender esta realidad que se presenta desde el terreno. No, no, efectivamente, toda esta normatividad es para la Ciudad de México, pero ¿cómo podemos empezar a incidir en los municipios? En lo personal, creo que justamente lo primero que nos tenemos que dar cuenta que nos hemos empantanado en un proceso burocrático. Los programas de protección civil se han vuelto un trámite. Falta esta parte y creo que Roberto puede seguir desarrollando esta parte. Él ya lo han visto. Él por su conocimiento como director lo ha hecho operativo. Además, y conozco por lo menos a dos de sus terceros acreditados, son muy buenos. No soy yo, ¿eh? No soy yo. Son otros dos colegas. Si él no los ha dicho, pues yo no lo voy a decir, pero los conozco y son muy buenos, porque también son personas que vienen del área operativa. Vienen del área operativa y uno de ellos ya tiene el doctorado en protección civil, otro tiene ya, creo que ya va para la maestría, ¿sí? Pero vienen vienen de la ambulancia, vienen de la operación, o sea, sí saben operar programas, no nada más entregan papeles. Eso creo que ha sido un mensaje que Roberto nos está dejando, o corrígeme si estoy mal en lo que te estoy diciendo, por favor, Roberto. No, totalmente. Muchos se dedican nada más a cumplir con el papeleo. Es como el hacer, le entregas el papelito, pero todo lo demás, ¿cuándo me enseñas a hacer las brigadas? ¿Cuándo practicamos simulacros con brigadas? ¿Cuándo hacemos todo lo demás? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? No nada más es el papelito como tal. Cabe mencionar ahora hay un responsable de la alberca, de las albercas a nivel Distrito Federal, que va a checar todo. Y me pedía, cuando fuimos a una asesoría hace poco para ver lo de la alberca, me pedía una de documentos que hay que entregar, papeles, los documentos. Digo, ok, perfecto. Digo, nada más hay una cosa. Si se me ahoga un niño, le puedo poner todos los documentos que tú me estás pidiendo a un lado y ese niño no se va a salvar. Tú me tendrías que estar exigiendo que tuviera un DEA en el colegio, que todos mis maestros no nada más tengan un curso de primeros auxilios donde saben poner curitas, donde saben poner una férula, deben de saber RCP, deben de saber las maniobras para atacar, asistir una ventilación, ¿sí? Deben de tener un botiquín equipado para hacer frente, y eso no me lo estás pidiendo. Me estás pidiendo únicamente los documentos para que la SEP se lave las manos de que están cumpliendo con todo, yo supervisé todo, pero lo que realmente sirve no me lo están pidiendo. Y tristemente así es la SEP en todo, ¿sí? Estamos cumpliendo con el papelito que nos entrega el responsable de protección civil, pero en muchas escuelas no les enseña todo lo demás, lo que es operativo, que yo pienso que es lo más importante. Bueno, sí, también cumplir, ¿sí? Pero, ¿y todo lo operativo? ¿Qué hubiera pasado si en esta ocasión yo no hubiera trabajado? Porque, bueno, obviamente trabajo con mi experto, sí, pero ¿qué hubiera pasado con los chicos? No hubieran sabido qué hacer con lo del olor. A lo mejor hubieran salido, se hubieran ido corriendo, hubieran hecho cosas que no saben hacer, pero lo hemos trabajado. Y me dio mucho gusto ver que ellos reaccionaron
sin escuchar nada, reaccionaron como debían de hacer, bajaron, se fueron a la zona donde tenían que llegar, ¿sí? Y estaban esperando instrucciones, sin que sonara absolutamente nada que les dijera hay que hacerlo. Ellos ya sabían qué hacer y reaccionaron. Eso es lo más importante para mí, porque ahí me están demostrando que el trabajo que se está haciendo, ahí está el fruto. Excelente. Estimado Roberto, son 9:31. No sé si te falte mucho de lo que tú tenías preparado. Pues prácticamente ya, Juanito, nada más era la reflexión en este sentido, ¿no? La Adelante. reflexión que tuvimos al inicio, ¿no? Protección civil en las escuelas, aprobada, reprobado. Y creo que ustedes van a ser los que más juzguen, ¿sí? Yo les preguntaría, ¿quiénes reprobarían a la Secretaría de Educación Pública por cuestión de protección civil? Nada más les pediría que pusieran su manita y yo creo que va a ser la mayoría con todo lo que les hemos platicado, ¿sí? Y ojalá que la SEP se ponga las pilas como ya alguna vez lo hizo, que yo tomé ese curso fabuloso con expertos, se apoyaron de expertos para enseñarnos qué hacer y qué no hacer en las escuelas con medidas de protección civil. Y les estoy hablando que eso fue en agosto de 1986, a un año casi de lo del temblor fuerte, cuando todavía, ahora tenemos 1,001 cosas que han mejorado, pero no se capacitan a los docentes. Tenemos muchos expertos, pero no se capacitan a los docentes. Así de fácil. Bueno, Francisco Otero, adelante, por favor. Yo también los repruebo, no te preocupes. Francisco pidió Otero, que, sí. pidió que levantáramos la manita a los que reprobábamos. Estás dando la sentencia. Exactamente. Okay. Pero alguien que tenga alguna pregunta, con todo gusto se la tratamos de ampliar o de responder. Robert, yo tengo una pregunta. Sí, Rafa. Adelante, Rafita. A estas alturas, ¿qué consideras que es más importante y más urgente? ¿Complementar el aspecto de documentación y de cumplimiento de reglas políticas, etcétera, o la generalización de que los niños, los alumnos, sean altamente participativos en estos programas? ¿Qué es más urgente? Porque obviamente importantes son ambas. Sí. Pero al grado de ser una aplicación en escuelas, en un medio educativo, en un medio en el que obviamente las edades influyen mucho, las formas en las que se aplica, ya sea en una escuela privada, en una escuela pública. Hay muchos aristas, pero ¿qué consideras que sea más urgente en estos momentos en México? ¿La aplicación de la parte de documentación y de aplicación de programas o la integración operativa, de por llamarle de alguna manera, ¿no? Mira, Rafa, te voy a contestar muy fácilmente. Desde el 2017 se nos exigió tener una serie de documentos, un poquito antes, pero ahí se nos volvió a exigir una serie de documentos para poder estar laborando, así de fácil. Entonces, todas las escuelas privadas tenemos que tener ya la documentación que nos está pidiendo seguridad estructural, uso de suelo, todos los permisos, obviamente programa de protección civil, etcétera. Entonces, con eso ya la gran mayoría de las escuelas lo tienen. Si no, definitivamente no estaríamos funcionando. Entonces, ¿qué es lo que urge? Lo operativo, ¿qué es lo que va a salvar vidas? De nada me sirve a mí tener todos los documentos como los tengo en el colegio en regla si no estoy haciendo simulacros, si no estamos haciendo las cosas como se deben de hacer, si no estamos entrenando a los maestros, si no estamos haciendo entrenamiento con los alumnos. O sea, de nada me van a servir los documentos. Sí van a servir para algo, para que la SED diga, yo revisé y estaba todo en regla. Pero la realidad, lo más importante es lo operativo.
trabajar con los alumnos, enseñar a los alumnos. Y vuelvo a recapitular lo que dije al principio. Es la gran oportunidad que tenemos, preescolar, primaria y secundaria, de trabajar con los alumnos, capacitarlos para que ellos, cuando vayan avanzando en edades, ellos ya tengan ese entrenamiento y sepan qué hacer. Recuerdo precisamente en el 2017, exalumnos nos visitaron después de que regresamos a clases, tuvimos un evento y ellos me decían, yo no tenía preocupación por mis hermanos que estaban en el colegio, porque Roberto, siempre tú nos has dado esa preparación. Yo estoy estudiando el Ibero, estoy estudiando la náhuatl y ahí nadie me dice qué hacer. Todo mundo hace las cosas jugando. Hicimos el simulacro, todos fumando, todos platicando. Y en el momento que se vino el temblor real, todo mundo corriendo, haciendo todo lo que tú siempre nos has dicho que no debíamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo más importante? El operativo, que los alumnos ya sea común para ellos, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de una situación real? Entonces, no sé si esa sea la respuesta, Rafa, pero es precisamente todo lo operativo es lo más importante, porque lo administrativo todos lo tenemos que tener obligatoriamente, si no simplemente no estaríamos funcionando como colegio. Concuerdo, gracias. Gracias, Rafa. Excelente respuesta. Javier, por favor, me tuve que cambiar porque otra vez me caí. Entonces, Javier, por favor, adelante con tu comentario. Gracias, muy amable, buenas noches a todos. Mira, pasando a este punto de reflexión, pues ya han tocado, este es un problema multidisciplinario e interdisciplinario y creo que todo se tiene que atacarse de la misma manera. Llámese por un lado, sí, efectivamente, cumplir con lo legal, porque pues, a final de cuentas, hablando de escuelas privadas, pues es un negocio y tiene que estar al día para que ese negocio pueda seguir funcionando. La contraparte es con las escuelas privadas, con las escuelas de gobierno, que es donde hay muchas carencias en ese sentido y algunas ni siquiera cumplen en lo, ¿cómo se llama? En lo administrativo. Pero yo como punto de reflexión y algo que se pueden hacer ustedes como asociación, como ANGIR y otras instancias han estado haciendo, es ir un poquito más allá, que los temas de protección civil, la gestión integral del riesgo, se meta y se maneje como parte de temas de enseñanza dentro del civismo o tal vez dentro de los fenómenos naturales, irlos inculcando, o sea, hacerlo parte del proceso educativo de los alumnos. Acuérdense, estábamos hablando ya los que empezamos protección civil ya desde 1983, que empezamos atendiendo emergencias, que nos tocó el 85 siendo estrictamente operativos y que después por azares del destino nos integramos al Sistema Nacional de Protección Civil. Hablábamos eso, crear esa cultura de la prevención, esa cultura de protección civil, ahora cultura de la gestión integral del riesgo, y que cambiamos de lo que le echamos la culpa a la naturaleza y hablamos de desastres naturales, cuando sabemos que no son desastres naturales, hay fenómenos naturales y los desastres son socialmente construidos. Entonces es trabajar en ese punto, que sea parte de la, ¿cómo se llama?, de la actividad educativa y ir inculcando ya dentro de una política pública que se les enseña a los niños, y no es inventar el hilo negro, se hace en Japón, se hace en Alemania, se hace en muchos lados, ¿no? Y creo que ese es el punto donde también hay que picar la piedra, que forme parte de los planes de estudio el inculcar la gestión integral del riesgo. Y entonces en ese momento los futuros alumnos es que se van a volver personas con capacidad de toma de decisiones, ya la traigan de manera implícita. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar muy fuerte. Sería fantástico, Javier, sería lo ideal, cursos de primeros auxilios, cursos de protección civil, que fueran parte de la currícula para que se pudieran trabajar. Sería fabuloso, pero la verdad lo veo como un sueño muy difícil de cumplir. Yo no lo creo tanto, y de hecho, por ejemplo, perdón, brother, ¿quieres terminar tu comentario? Porque no, nada más es que algo importante, no, ya no en el ámbito reactivo, sino en el ámbito preventivo. El que un niño sepa, por ejemplo, cómo convivir de forma adecuada con la naturaleza y saber que si yo vivo en un lugar que le llaman Río Seco, ¿qué me puede pasar si yo sigo viviendo en Río Seco? Yo soy un niño que desde los 5 o 6 años, yo quiero ser ingeniero y yo ya traigo esa cultura de la prevención y la gestión integral de riesgo. Cuando yo soy un ingeniero, ya sea un DRO o tenga mi propia empresa constructora, voy a construir con esa intención, con esa idea, ¿de acuerdo?
y no echarle la culpa a la naturaleza y decirle, pues el fraccionamiento que construí en este valle se inundó porque pues la naturaleza tiene la culpa porque el río se desborda cada 100 años. Entonces creo que esos son los puntos importantes que vamos a ganar. Si los creamos desde abajo, ya no una respuesta, ¿sí? Eso lo hacemos yo, discúlpame Roberto, con todo respeto, Robert, te amo, pero te quiero mucho, pero es dejar esa actitud reactiva, calenturienta, de atender la emergencia y verla desde la otra perspectiva, desde la preventiva, del gestionar realmente el riesgo, dónde vivo y cómo quiero vivir, desde el ámbito médico, social, como psicólogo, como administrador, como ingeniero, como maestro, ¿de acuerdo? Y creo que es ahí donde tenemos que irlo. Y ya lo demás saldrá solito. Ya habrá quienes quieran tomar cursos de primeros auxilios, ya habrá quienes quieran ser bomberos, ya habrá quien que salga acordado a las acciones reactivas, porque también con mucha, muy buena gestión integral de riesgo que hagas, los accidentes y los fenómenos siempre van a existir, ¿no? Así es. Gracias, ahora sí espanto. Y gracias, Javi. Héctor Hidalgo, ahorita Francisco te doy la palabra. Héctor Hidalgo, bueno, escribe lo mismo, respondiéndole a Rafa. Héctor, no sé si todavía estás por aquí, quieras tú comentarlo o lo leo en el chat. Preferiría que tú lo leyeras, digo, que tú lo dijeras de tu ronco pecho, lo que escribiste en el chat, Héctor. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Es que ando así como que con una voz medio guardientosa porque voy saliendo de una mega gripe, pero con todo gusto. Sí, todo está bien relacionado. La gestión de riesgos básicamente se define en que debemos tener un pensamiento basado en los riesgos, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista, desde un sistema de gestión que es la madre de todos los sistemas de gestión. Y estamos hablando del ISO 9001, ¿no? Que a partir de 2015 empezamos a manejar el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Pasamos de la satisfacción total del cliente a pasar a la visión del riesgo. ¿Por qué? Porque implicaba muchas cosas y muchas de las no conformidades que teníamos con respecto a la no satisfacción de estos clientes llevaba precisamente a fenómenos o impactos de crisis relacionados con riesgos potenciales, como podrían ser económicos, sociales y de índole de lo que nos atañe a muchos de los que están escuchando el programa ahorita. Entonces, esto nos llevó a que en ISO se crearan estándares como el 31000, como el 22301, como el 22320, en fin, toda una metodología para analizar riesgos. Y es eso justamente, teniendo un pensamiento basado en riesgos, nos lleva a analizar específicamente desde el contexto de la organización, es decir, desde la central, desde la matriz de las instituciones educativas, las necesidades que generan los riesgos. A toda cuenta, ¿qué nos está diciendo? Y lo pusieron como ejemplo la bióloga y que dio respuesta a Roberto, con el ejemplo del Soriana que tienes a un lado de ahí del colegio, Robert. Es decir, que nosotros somos responsables de los riesgos que nos atañen, de los riesgos que nosotros podemos provocar, de los riesgos que nos pueden impactar como contexto de la organización. Y el contexto de la organización se vive no solamente como nosotros, como entidad, sino como las autoridades a las que les tenemos que dar respuesta, como nuestros vecinos, como nuestros propios proveedores. Es decir, tenemos la responsabilidad y la obligación de exigir también que todas las partes involucradas en nuestro entorno cumplan con una gestión de riesgos. No sé si me entiendan. Entonces, sí, claro. En este sentido, todos tenemos responsabilidad. Ahí yo creo que aplica el famosísimo eslogan de protección civil somos todos, ¿no? Perdón. Entonces, desde ese punto de vista es lo que comentaba yo. Si nosotros no tenemos una visión en la que analicemos realmente cuáles son nuestras necesidades, no vamos a llegar a hacer una gestión integral de riesgos. Y desde mi punto de vista, desde las auditorías que yo he hecho a sistemas de gestión de riesgos, muchos de los problemas o de las causas por las cuales no certifican esta parte de riesgos en estos procesos, las organizaciones o inclusive colegios que hemos nosotros evaluado,
es por ello, que no se tiene bien el conocimiento, no se tiene bien cimentado qué es un proceso de gestión, qué es un sistema de gestión. Ahí está el meollo del asunto. Todos hablamos de gestión integral de riesgos, de gestión integral de reducción de riesgos de desastres, del marco de acción de Sendai, pero no tenemos las bases ni siquiera bien cimentadas de qué es un sistema de gestión. Y creo que ese es el punto medular. Y un sistema de gestión, y sobre todo un sistema de gestión de riesgos, perdón, su base es el contexto de la organización. ¿Cuáles son las necesidades, las oportunidades, las amenazas y todo lo que tenga que ver con la organización? En este caso, el centro educativo. Perdón. Cuidado, cuidado. Entonces, sí nos falta mucho, sobre todo, y me llama mucho la atención esta parte, que hay mucha normativa en el lado de la Ciudad de México, que afortunadamente están copiando en otros estados, gracias al trabajo de nuestro querido amigo Jorge Ortiz, que ha hecho las normas técnicas complementarias, que las ha fortalecido, pero pues a final de cuentas sigue quedando en el ámbito privado, porque a nivel público no hay nada. Deja mucho que desear. Y voy a comentar una experiencia bien importante. Yo tuve la oportunidad de participar en el kinder de mi sobrino, en el desarrollo del programa interno de protección civil de esa institución educativa. Y no supe si reír, llorar, perdón la expresión, mentar madres, cuando presentaron las autoridades el proyecto y le dijeron en la Secretaría de Educación Pública, esto está demasiado bien, prácticamente, esto está demasiado técnico, mejor nada más llenen el formato que les dimos y con eso tenemos más que suficiente. Cuando se había trabajado, que se les había asesorado a las profesoras para que hicieran su programa interno de protección civil, para que hicieran inclusive su plan de continuidad de operaciones, y siendo que tenían una estación de abasto de gas para vehículos de transporte público. Entonces, yo me quedé impactado con la respuesta de las autoridades de la salud, de que, oye, tuvieron la oportunidad, tuvieron la asesoría de alguien que medio sabía cómo hacer un programa interno de protección civil, y dijeron, mejor llena tus 10 hojitas de sí, no y por qué, en lugar de querer avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que si cambiamos a un pensamiento basado en riesgos, ese es el génesis de que nosotros tengamos una buena reducción de riesgos y tengamos una excelente gestión integral de riesgos de desastres. Perdón, ya por esto. Gracias, Héctor. Un saludo, Robert. Gracias. No, y fíjate que con respecto a lo que estaba diciendo ahorita Héctor, precisamente Jorge Ortiz elaboró un documento. Nosotros le decíamos en las escuelas particulares los 40 principales. Eran 39 documentos, pero le decíamos los 40 principales. Cuando hablé con Jorge, oye, ¿por qué pediste esto? Dice, pero es que eso lo elaboré para las escuelas oficiales. Digo, pues la SEP nos lo está pidiendo a todas las escuelas particulares, pero las escuelas particulares tienen su programa de protección civil y esos documentos van incluidos ahí. Pues no, nos están pidiendo todos los documentos. Ahí la SEP desafortunadamente cambia o malentiende las instrucciones y pide las cosas por pedir. Y esos 40 principales nos lo estuvieron pidiendo durante 4 años en diferentes instancias, repetidos y repetidos y repetidos. ¿Para qué? Nunca lo entendí si ya lo habíamos entregado. Y las escuelas públicas, APA, que era para los que estaba hecho, bien, gracias. Nunca les pidieron que trataran de hacer algo semejante. Pero bueno, así es la SEP. Francisco Zapata, adelante.
Hola, muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Pues me presento rápidamente. Yo soy Francisco Zapata, desde el estado de San Luis Potosí, también miembro del ANGIR desde aquí de San Luis Potosí. Y les platico, yo soy docente, yo soy maestro, pues ya de hace 32 años, 34 años de educación media superior. Pero además, igual como nuestro, ahora sí, excelente instructor, también, pues en paralelo he sido paramédico, soy paramédico, paramédico voluntario y me he capacitado y llegué a una conclusión, ¿no? Donde lamentablemente llego tristemente a decir que las escuelas es el lugar más inseguro de todos. O sea, en una empresa al menos les exigen, etcétera, pero generalmente en las escuelas públicas, Dios mío, nada más porque el de arriba es grande y nos cuida mucho, afortunadamente no hemos tenido alguna situación o tristemente, híjole, situaciones como guarderías ABC, ¿verdad? Afortunadamente, les digo, es cuestión de suerte, no de capacitación, de preparación, lamentablemente es muy fortuita la situación. Pero bueno, les platico, aquí en San Luis Potosí, el gobernador actual implementa un sistema, un programa piloto en la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la CEGE, el cual se llama La Seguridad en mi Escuela, en el cual tengo el gusto y el honor de haber sido invitado como parte de la Academia de Protección Civil. Y pues me ha tocado estar trabajando, llevamos más de 2 años trabajando directamente con los maestros. En lo personal voy y los capacito en cursos de primeros auxilios. Tristemente, el tema más demandado, más solicitado aquí en San Luis, actuación en caso de balaceras, cómo hacer un simulacros, etcétera, ¿no? Para hacer un enfoque totalmente educativo, en el cual en este proyecto, en este gran proyecto, pues llevamos ya 2 años yendo a capacitar a más de 8,000 maestros según las cuentas, pero pues lamentablemente no llegamos ahora sí ni a la 10ª parte de todas las escuelas. El término de nuestra plática, aquí el título de nuestra plática era si la SEP estaba reprobada o no. Yo creo que no solamente es la SEP, o sea, incluso yo voy a hablar como primera persona, como docente. Yo soy docente, precisamente hace 1 hora acabo de salir de clases, 2 horas salí de clases, y entonces puedo decirles ciertas situaciones. Vamos a empezar, si quieren, desde arriba. Mi perspectiva, voy a ser muy crítico en este sentido, ¿no? Por ejemplo, falta de apoyos, no hay recursos, o sea, tristemente no hay ni para un extintor, no hay para cursos, es un problema que yo asista al interior del estado porque no hay viáticos, hay como pueden, la andan consiguiendo, etcétera. Aclaro, yo no cobro absolutamente nada por mi capacitación de irles a dar, etcétera, y bueno, ahí andamos, ¿no? Y luego, también la visión que tienen muchos directivos, ¿no? Es que va a venir a dar un curso y vamos a perder un día de clases, ¿no? Ahí está otra de las cuestiones, ¿no? No hay facilidades en este sentido. Y seguimos todavía, vamos a ver nuestra responsabilidad también como docentes. El maestro, para empezar, sobre todo en escuelas públicas que está sindicalizado, son muy precisos con su tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo nomás trabajo de 8 a 3 y el curso tiene que ser en mis horas de clase, en mis horas laborales, no puede ser fuera contraturno, no puede ser en otra sede, y una serie de conflictos y gratis, ¿no? Y además en medio, pues tiene que haber receso, etcétera, ¿no? Bien sabemos, los que hemos sido operativos en ambulancia, pues que se requiere realizar actividades físicas, pues no es de escritorio hacer primeros auxilios, ¿no? Entonces, lamentablemente también se encuentra uno con la situación de que se les exige al maestro, agáchate, haz esto, o no sé, le vamos a levantar un levantamiento de un lesionado, cómo subirlo a una camilla. No, pues los profesores no quieren, o también, no, yo estoy malo de la rodilla, la espalda, no, todo tienen, ¿no? Entonces ahí también tenemos un gran problema. Continuamos con los contras o con ahora sí, los baches que tenemos que sortear. Padres de familia. Señor padre de familia, vamos a dar un curso ahí de primeros auxilios por si uno de sus hijos se cae, saber a cómo atenderlo. No, otro día más sin clase, los profesores, nada, tienen muchas vacaciones, ya por eso mejor démelo de su aguinaldo, porque pues yo los tengo cuidando en mi casa.
o sea, una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente la SEP es la que está reprobada, sino la inmensa mayoría del entorno educativo, tristemente, ¿no? Y luego, los digo hasta en primera persona, yo soy brigadista de la escuela y trato de generar brigadas escolares. Es complicado, se los voy a decir, hace rato tenía una reunión y se lo dije a mi jefa de servicios docentes. A mí me han puesto falta, así como se lo oyen, me la han puesto falta porque yo estuve atendiendo un niño que se cae en las canchas y yo pues yo no estaba en mi salón de clases, en mi hora de clases, y el prefecto viene y me pone inasistencia. Hace unos meses, aquí en San Luis Potosí, tuvimos un incendio muy grave, tuvimos un incendio que impactó fuertemente toda la ciudad. Por órdenes superiores, desde el mero secretario de Educación, me da la orden de ir a ayudar a evacuar las escuelas contiguas al sitio donde estaba el siniestro, ¿no? No me tocó estar ahora sí, con la manguera ni nada, me tocó ahora sí labor de pantalón largo y andar en las escuelas evacuando y todo. ¿Me creen que me pusieron inasistencia? Así, como va. Bárbaros. Y bueno, pues al final de cuentas, dice el prefecto, es que de todos se la van a quitar. Dije, menso, si me la van a quitar, ¿para qué me la pones? Pero esa mentalidad es común, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos mucho en contra de este tipo de situaciones. Mi preparación, mi capacitación es gratuita, yo encantado de estar aquí con ustedes. Lolo me viene corriendo a estar aquí con ustedes en la plática, etcétera. Pero lamentablemente, si yo hago invitaciones de este tipo al resto de mis compañeros maestros de todo el estado, difícilmente les invito a 5 personas porque estén interesados en este tipo de, ahora sí, de charlas, de capacitaciones, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que ir más para allá, no es solamente la SEP, hay que ir directamente al núcleo que son los docentes. Yo tengo una visión. Yo lamentablemente no puedo dar capacitaciones todos los días o ciertas fechas nada más. Entonces, generalmente yo no puedo dar la capacitación a los jóvenes o a los niños porque por ley los responsables de la protección civil y el cuidado de los niños, jóvenes y adolescentes somos los docentes, al final de cuentas. Entonces yo busco preparar, capacitar a los docentes. Y también se las platico, ¿no? En algunas capacitaciones me ha tocado maestros que no la toman en serio, literal, directores allá atrás chacoteando o esperando la hora del café, jajaja, jijiji, y uno tratando de hacer el esfuerzo de que la gente sepa cómo actuar en un caso de un accidente, si la de malas les llega a suceder, el responsable va a ser el director, etcétera, y ellos allá atrás en una fiesta, ¿no? Entonces, si yo voy a dar una capacitación a una secundaria, ejemplo, que me ponen ahí unos niños, el profesor, ¡ay, qué padre! Va a ser a las 11 de la mañana, justo me da tiempo para ir por un café, las gorditas, el lonche, etcétera, y regresar, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender que no solamente la SEP es responsable de la situación, creo que todo absolutamente el entorno educativo, tenemos que cambiar tremendamente el paradigma, ¿no? Y bueno, pues yo en lo personal estoy encantado con las pláticas, con estas situaciones. Un saludo a todos y cada uno de ustedes desde San Luis Potosí, desde Angir, San Luis Potosí. Y también otro detalle que se me estaba pasando comentarlo. Contados con los dedos de la mano, somos los instructores que nos dedicamos a capacitar. No, ya es más, ni siquiera 2 manos. Con una sola mano puedo contar a los instructores que capacitan escuelas. Porque también hay un detalle. A veces llegan los instructores externos y ellos no están ahora sí en el ambiente educativo, ellos no entienden la relación que existe escuelas, ahora sí de autoridades, el director, entre maestros, que si el sindicato, etcétera, y se vuelve muy complicado que vengan, no, es que hay que hacer las cosas así, sí, compadre, pero no se pueden hacer las cosas así porque el sindicato no nos lo permite o la autoridad no lo va a autorizar, etcétera, ¿no? Entonces, contados con los dedos de la mano, de una mano, no de 2, con una mano, aquí en la capital, bueno, aquí en San Luis Potosí, somos las gentes que en cierto momento nos dedicamos a esto directamente, exclusivamente para los planteles escolares. ¿Por qué razón? Porque las escuelas públicas no nos pagan.
o sea, literal, o sea, no es lo mismo ir a una industria donde pues me van a dar un sueldo, me van a dar una retribución económica, pero en las escuelas, sobre todo en escuelas rurales, donde los pobres, me han ofrecido 200 pesos, dije, no, mejor quédatele para que tú arregles las instalaciones, porque son escuelas muy, muy pobrecitas, muy lastimadas, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, entonces, la verdad, es un trabajo muy grande, es una chamba enorme, esta cuestión de la protección civil y sobre todo doblemente complicada para las escuelas. Entonces, necesitamos cambiar el paradigma en todos y cada uno de los actores de la educación. Entonces, pues agradezco la invitación, señor instructor, de veras, mis respetos, muy agradable la plática, muy motivante, desde hace rato ya quería participar, pero no, yo fascinado por las pláticas o los comentarios de todos. Pues buenas noches a todos y pues ahora sí, ese fue mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias por participar. Gracias, Francisco. Otra vez, el que está saliendo reprobado es su servidor que se cae a cada rato de la plataforma. Pues mira, son las 10 de la noche y todavía hay 26 personas en la sala. Eso quiere decir que el tema da para mucho, da para más. Las reflexiones están muy buenas, pero bueno, todavía es jueves y mañana, mañana todavía hay que laborar. Algo, o no sé si haya alguien más, ahorita me tuve que cambiar el teléfono porque vuelvo a lo mismo, me volvió a tirar el sistema, a lo mejor aquí la... A ver, Javier Pérez, adelante. Está con Buenas eco. Noches. Pues mira, ya nada más cerrando con esto lo de las reflexiones. Ya casi a 40 años que se generó el Sistema Nacional de Protección Civil, algo que decíamos los que fuimos las primeras generaciones que entramos a este sistema es que nos toca picar piedra. Y a 40 años, esa piedra a lo mejor ya no es tan grande, pero tenemos que seguir rompiéndola. Bien comentaba el compañero Solís Potosí, todavía seguimos peleando con viejos paradigmas. Hemos roto muchos, claro que sí, pero faltan muchos paradigmas por romper. Y esa piedra todavía está grande. Era enorme. Cuando 1985 era una piedra enorme. Y yo creo que ya le hemos bajado una parte, no sé cuántos, una cuarta parte o la mitad de esa piedra, pero nos sigue faltando muchas cosas por romper. Tenemos que seguir rompiendo piedra. Todavía yo comentaba muchas veces a mis alumnos, ¿no? Todos los grandes cambios que se generan en el país y todos los grandes movimientos que generan una cultura, un cambio, llevan mucho tiempo. Y si ustedes analizan la historia del país, todas aquellas personas que generaron esos grandes cambios y esos grandes movimientos nunca los vieron cuando se terminó. Siempre los iniciaron y otros los terminaron. Y yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros los que iniciamos este viaje de la protección civil, que vivimos esos grandes eventos que generaron que se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos que seguir picando piedra y a lo mejor no nos va a tocar ver terminar cuando esa piedra queda perfectamente pulida. Sin embargo, pero ya sembramos. Tenemos que seguir picando piedra, seguir rompiendo todos esos paradigmas, seguir generando. Falta desarrollar esas políticas públicas que mencionaba, ¿no? Que la gestión integral del riesgo sea parte ya de los sistemas educativos del país, que las políticas de gobierno en todas las instituciones de gobierno con un plan, con todos los sistemas, pero ya no como una obligación de papelito, sino como una conciencia ciudadana. Y escuchen lo que estoy diciendo, conciencia ciudadana. Tiene que partir de los ciudadanos. Yo, Javier Pérez, estoy consciente que debo gestionar el riesgo en el lugar de donde vivo y en el lugar de donde trabajo, y lo hago por convicción propia. Y eso es lo que acuérdense que mencionábamos con iniciando de protección civil, el yo me cuido. Cuando empezamos en protección civil, es decir, aprende a cuidarte. Y si el yo me cuido se repite 100 veces en un centro de trabajo, se convierte en un nosotros nos cuidamos. Y eso era lo que se habla de protección civil, ahora con la gestión integral de riesgo. Y yo creo que ese es el punto donde tenemos que llegar, como lo bien mencionaba, en donde todos somos responsables y efectivamente, protección civil somos todos, pero debe empezar de la individualidad. Y por eso yo siempre cuando doy capacitación a las escuelas, cuando le doy la capacitación a las educadoras, cuando le doy la capacitación a los maestros, así les digo, no saben ustedes lo importante que ustedes son en ese trabajo de transformación que hacen todos los días con los niños.
Yo se los digo así, imagínense que su escuela es como una línea de producción en donde el niño que ustedes reciben a las 7 de la mañana, durante toda su línea de proceso, durante todo el día, ese niño de 5 años, ustedes lo están transformando. Y ese niño que sale a las 12 del día ya no es el mismo niño que entró, porque ya lo transformaron para que al día siguiente llegue ese otro niño y lo sigan transformando. Y de ahí la importancia que todos los días ir inculcando ya en materia de protección civil, todas esas medidas de seguridad, irse inculcando para que entonces ese niño el día de mañana en plena conciencia diga, yo quiero actuar en protección civil de esta manera y sea de manera individual. Y cuando todas las individuales se juntan, es cuando entonces llegan los grandes cambios. Y recuerden ya desde saliendo de un aspecto social, que ocurrió después de 1985, cuando todos en lo individual se dieron cuenta que eran capaces de provocar cambios. ¿Ok? Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. José María, no sé. Tienes eco, Juan. Ya se quedó fuera, ¿verdad? Estoy. Okay. José Juan María Carlos. Santini, por favor, y adelante. Buenas noches otra vez todos. Muy interesantes las reflexiones, muy interesante el tema. No sé si aplica en todas las legislaciones estatales, municipales. Aquí en Tabasco nos hemos topado con el gran problema, hablando de capacitación y de actitud, de cultura tal vez, que creo que es un tema que hemos tocado todas las veces que nos reunimos, la cultura. Y en ese tema, platicaba yo con algunos maestros, tanto de instituciones privadas como públicas aquí en Tabasco, y algunos manifestaban que están imposibilitados por por la vía legal, por la vía educativa, la Secretaría de Educación, sus leyes y reglamentos, de repente a meterle mano a un muchachito, a un niño, a un menor, porque entonces también se tocan los temas de género, de agresión y una serie de políticas pues nacionales, inclusive a veces medio absurdas, ¿no? También tenemos esa problemática que sabemos que cuando están dentro de la escuela son de entera responsabilidad de las personas que administran esa escuela, que son los docentes, que son los directivos, etcétera, ¿no? Pero ellos mismos al mismo tiempo están limitados a todas las reglamentaciones o las partes legales en las que tampoco pueden intervenir en muchos aspectos, ¿no? Y como también mencionaban, algunos están pues ya culturalmente establecidos a que pues si no es mi horario de trabajo, si no es mi forma de trabajar, mi espacio, mi horario, mis gustos, pues tampoco lo hago, ¿no? Y mencionaban también, repito, es cultural, la cuestión de uno mismo. Y desafortunadamente si salimos a la calle y le preguntamos a la gente quiénes están interesados, pues realmente creo que 1 de cada 1,000 o 2,000 personas, ¿no? Tampoco la gente está interesada y hablamos desde los jóvenes, que son la materia que podría generar el cambio hacia adelante. Decían ustedes y acertadamente, ¿no? Las revoluciones se inician, pero los que la iniciaron nunca ven el triunfo de la revolución, ¿no? Lo ven ya los que la van culminando. Entonces, creo que el cambio debe empezar precisamente por los niños de jardín de niños. Yo le decía a la gente con la que a veces trabajo, en algunas escuelas, el peor de los alumnos es un maestro, ¿no? El peor de los pacientes es un médico. Entonces, las cuestiones aquí, ese es el debate, que los mejores alumnos que yo he tenido son los niños de jardín de niños y los peores alumnos que he tenido son profesores. Y después de ahí hacia abajo, muchachos de universidad, muchachos de bachillerato, muchachos de secundaria, que desafortunadamente también están envueltos en una cultura general de tecnología que los ha arrebatado de un entorno social increíble, ¿no? Y es muy raro ver actualmente a muchos niños o muchos jóvenes interesados en temas como nosotros los locos que nos metimos a la parte prehospitalaria, a la parte industrial, a la parte de trabajo de campo. Y realmente muchas cosas ahora se hacen a través de la tecnología, ¿no? Lejos del contacto interpersonal. Pues creo que son muchos factores los que están afectando precisamente la cuestión de la protección civil. Nacemos en 1985-86, si mal no me acuerdo, a raíz del 85, lo más grave, pero pues han pasado bastantes añitos, ya diría yo, y seguimos cayendo a niveles institucionales, en los mismos errores, ¿no? En la misma falta de preparación, en las mismas faltas de logística, en la misma falta de apoyo, etcétera, etcétera. O sea, creo que en las escuelas es uno de los temas donde más se refleja, pero pues si nos vamos a todas las instituciones públicas, mencionen una que cumpla con todos los requisitos de protección civil, ¿no? Incluyendo protección civil. Así Y es. entonces
vamos a ver quién realmente cumple, ¿no? Y ahí vamos a empezar a dilucidar qué tanto tendríamos que cambiar y qué tanto tenemos que insistir en las cámaras legislativas, en las que tengamos presencia ya nosotros y las que hagamos presión para que esto se logre de una mejor manera, ¿no? Creo que ese es uno de los principios de transición importantes. Mi comentario. Gracias, gracias, José María. Bueno, pues mi estimado Roberto, ya 10:10 de la noche, creo que ya es tiempo más que prudente, porque aunque yo creo que, y podemos dejar abierto la sesión hasta que nos corran a todos. Gracias, saludos, Lauris. Una reflexión Gracias. final. Pues la reflexión final es, recopilando un poquito lo de todos, ojalá toda la comunidad educativa, principalmente docentes, autoridades de la SEP, empecemos a ponernos las pilas y a tratar de cambiar ese paradigma que no se hacen las cosas porque no hay quien las organiza. Hay que buscar nosotros capacitación, hay que tratar de cambiar eso y no desperdiciar esa gran oportunidad que tenemos de esa materia prima que son los alumnos y las alumnas de preescolar, primaria y secundaria, en donde podemos formar futuros ciudadanos, futuros adultos que van a saber qué hacer, que van a estar comprometidos con su entorno, comprometidos con la seguridad, desde su casa, en la calle, en todos lados. Entonces, tratar de formarlos, sembrar esa semillita para que en algún momento estos jóvenes sean ese fruto precisamente de todo lo que estamos nosotros sembrando. Pues muchísimas gracias a todas, a todos los que estuvieron participando, que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos para lo que podamos servir. A sus órdenes, su servidor Roberto Castro. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, mi estimado Roberto. La realidad, muy por encima, como de costumbre, de las expectativas. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron hasta este momento. Yo quisiera cerrar resumiendo algunas de las cosas que se dijeron. Comienzo con lo que dijo Héctor. Partamos del conocimiento de nuestros riesgos. Si no conocemos nuestros riesgos, no podemos administrar nada. Si somos conscientes de nuestros riesgos a administrar, entonces tenemos un camino a seguir. Una vez marcado el camino a seguir, formémonos metas y objetivos a realizar y entonces dejaremos de soñar y empezaremos a practicar lo que queremos que sea la cultura de la autoprevención. Pero eso es justamente como decía Javier, hay que romper paradigmas. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que sea el principal riesgo que detecta un maestro ante su grupo? ¿Que un alumno se lesione o que le reclamen a él por la lesión de un alumno? ¿Cuál sería el principal riesgo que detecta un director de una escuela, ¿sí? De que tenga que resolver un problema al interior de su plantel o dar la cara frente a la comunidad. ¿Cuál sería el principal riesgo de del dueño de una escuela? Atender una situación al interior de su escuela o que le clausuren la escuela. ¿Y cuál es el principal riesgo de un funcionario público ante el hecho de señalar un culpable o que se le señale de omisión? Esas son las cuestiones que debemos de empezarnos a preguntar, porque como bien decía Héctor, cuando la organización tiene bien claro cuáles son sus riesgos, aquellos riesgos que están dispuestos a asumir, aquellos que tiene que asumir y aquellos que tiene que controlar. Esa es la diferencia. Y creo que para allá podemos hacer mucho todos nosotros. Comenzando por algo muy simple. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos hijos en edad escolar? Y preguntarles, oye, ¿y qué haces en la escuela en caso, o cuándo fue el último simulacro? ¿O por qué no tienen extintores? Y a empezar ahí
a trabajar precisamente en el cambio de esto. Cierro con esta última, una frase de, como mencionaba, de mi maestro Gustavo Wilchis Chaus. Más bien es parte de uno de sus textos de un libro que se llama, de uno de sus artículos que habla sobre la vulnerabilidad global. Y en esta parte de la vulnerabilidad global habla de la vulnerabilidad institucional, que es justamente cuando las estructuras sociales, en este caso del gobierno, no del Estado, bueno, del Estado en su género, se pone muchas trabas a sí mismo para que lo evita reaccionar. Lo que decía nuestro compañero de San Luis Potosí, de que le ponía falta. Lo que estaba Roberto manda la autoridad manda una directriz por un lado y por el otro lado lo replican y no saben ni siquiera para qué. ¿Cómo cambiar esa vulnerabilidad institucional? Pues precisamente cambiando las instituciones. ¿Cómo se cambian las instituciones? Con la participación social. Y esta es la razón de estas pláticas, que es uno más de los esfuerzos, de los muchos esfuerzos que varias asociaciones estamos haciendo para crear justamente, socializar justamente los aspectos de protección civil y gestión de riesgos de desastre. Roberto, muchas gracias Francisco, muchas gracias Francisco Pérez, Francisco Zapata, José Oscar, Rafa Águila, te mando un fuerte abrazo. Hasta allá, ingeniero Arturo Lerma, como siempre, un gustazo. Rubén Ávila, muchas gracias por estar ahí. Enrique Campos, Francisco Otero, Ricardo Rangel, Laurita, Belén, Brother, Javier Pérez, Ever, Ciro, José Ángel, Lorena, Héctor Hidalgo, perdón, Brenda Ledesma, José María Santini, Amado González y Heraldo Magno. Muchas gracias a todos por aguantarnos a este rato. Y si me permiten,